Ávila, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, ¿cómo está viendo esta situación de la venta de Silgo y cómo, no sé, qué tipo de análisis está haciendo la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración ante este caso? Si es que están haciendo alguna evaluación. Bueno, mira, no, ninguna. En la Comisión de Política Exterior, ese punto ni lo han llevado y mucho menos lo están analizando. Tendría que ser una materia, no sé, digna de ser analizada por una comisión tan importante de la Asamblea Nacional. Obviamente, por ejemplo, es que todas esas firmas que Venezuela ha hecho, en este caso, por ejemplo, una posible venta de la Cisgo, o el hecho de estarlo pensando, ya han debido haberlo llevado a la comisión y a la asamblea para presentarse allí un debate y la autorización que tendría que dar la asamblea, porque está Venezuela desprendiéndose de unos activos que son de ella. Aun cuando trate de desprenderse de las estaciones de gasolina, que son 16.000 y pico estaciones de gasolina, y hay que ver la alta competencia que todas esas estaciones de gasolina tienen allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, fíjense que, pero están diciendo que y ese es el argumento que da el ministro, que lo que no se va a colocar a través de Citgo se va a colocar a través de China. ¿Para Venezuela no sería lo mismo? En definitiva, se está vendiendo nuestro petróleo. A quien lo compre para los recursos fiscales de Venezuela podría ser igual, ¿no? ¿O no? Claro, pero fíjate, es que Rafael Ramírez habla como que si él fuera el dueño de Citgo. Entonces ahí está la primera cuestión que uno tiene que criticar, porque son ventas y son decisiones que están tomando de una forma que no son transparentes, no se están tomando de cara a una discusión. ¿Dónde es que se debe hacer la discusión más transparente? En la Asamblea Nacional, que es la representación del pueblo. Por eso es que yo vivo insistiendo en que no tenemos que rescatar la Asamblea Nacional. La necesidad pues, de ejercer un control sobre las actividades y sobre las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional. La Asamblea se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo y obviamente decisiones como por ejemplo el acuerdo con China, todos esos convenios que firmaron con China, todos esos endeudamientos que estamos teniendo con China, y en este caso por ejemplo una posible venta de las estaciones de gasolina, o no se sabe porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que ellos están tratando de hacer, pues obviamente eso no está siendo discutido por la Asamblea Nacional. Entonces ahí esas actuaciones que está tomando Rafael Ramírez realmente se convierte en un gran traidor. Rafael Ramírez actúa como que si él fuera el dueño de todo aquí en Venezuela, como que si él fuera el dueño precisamente de Citgo. Ayer su discurso en la Asamblea Nacional, en su más que uno, en la costa oriental del lago, un discurso lleno de o sea, no son precisas desde el punto de vista histórico las informaciones que suministró ayer en ese discurso que dio. Y sobre todo, mira, ahí donde uno se da cuenta de la lucha tan desigual que se ha tenido. Nosotros hemos tenido que luchar contra 585.000 millones de dólares que él ayer anunció que precisamente había gastado el gobierno venezolano a través de PDVSA, que es lo que ha recaudado. 580.000 millones de dólares sin contar las regalías y todo lo que ha venido recibiendo el gobierno venezolano en los impuestos petroleros, el 33.3% de regalías, de manera tal de que la oposición, el país ha tenido que enfrentarse nada más y nada menos al ventajismo que significa desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista del control político. El hecho, exactamente la cifra que él mencionó, 510.000 millones de dólares que según él se hubieran llevado a las transnacionales, pero ese es un dinero que muy poco nosotros lo estamos viendo en obras concretas en Venezuela, no lo estamos viendo en buena carretera, y ves tú cómo está la situación que está ocurriendo en los hospitales. Ahora, entonces están pensando en aumentar la gasolina, y ese es un dinero que se lo lleva el gobierno venezolano, es decir, ¿Se justifica el aumento de la gasolina ante toda esta situación, diputado Dávila? Bueno, mira, tú sabes que históricamente el tema de la gasolina, el por qué el precio de la gasolina era tan barato, lo tomó históricamente. El discurso ha sido de que en aquella época, en los años 40, el precio de la gasolina lo fijaban las empresas petroleras, y entonces resulta que en Venezuela la gasolina resultaba ser mucho más costoso de lo que valía, por ejemplo, la gasolina en Irak o en Irán. Ese fue el discurso que se desarrolló en los años 40. Precisamente una de las cosas que luchó precisamente la fracción de Acción Democrática de aquella época, en los años 43, un voto salvado de Juan Pablo Pérez Alfonso, era precisamente de que el gobierno nacional tuviera la facultad de fijar el precio unilateralmente de la gasolina. Esa información, por ejemplo, ayer no la dio Rafael Ramírez en el discurso de su
que uno. Es decir, por eso es que digo que es un discurso que no tiene precisión histórica, porque todo se lo quiere achacar como que si la revolución es la que descubrió todo aquí en Venezuela. El precio de la gasolina tiene que ser discutido, cómo no, con el pueblo, pero el grave problema de todo eso es todo ese dineral en manos del gobierno otra vez, cuando nosotros sabemos exactamente que todos los recursos que ha recibido en los últimos años por concepto del petróleo ha sido gastado en otras cosas. El 60% del presupuesto está en materia de precios petroleros y el otro 40% lo maneja el gobierno a su antojo, en fondos paralelos. Entonces no hay confianza en que el gobierno nacional pueda administrar esos recursos provenientes de los ingresos de la gasolina desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que significa Venezuela, sino antes por el contrario. Por ejemplo, una encuesta, nos remitimos a la primera página de Últimas Noticias. Ajuste de la gasolina con visto bueno. Una consulta a transportistas y usuarios mostró que la mayoría está de acuerdo. Esto nos dice el diario Últimas Noticias en su primera página. Vamos a ver quién hace la encuesta en esta oportunidad. Dice, expertos quieren ser convocados al debate, señalan que deben aplicar la medida de subirla. Bueno, no, vamos a ver si a lo largo de la conversación encuentro exactamente quién fue que hizo esta encuesta de Últimas Noticias. Pero bueno, en todo caso, pareciera que sí, se va a consultar, pero la decisión la va a tomar el gobierno. O sea, bueno, se va a hacer una especie de terapia donde, bueno, sí, hablará todo el mundo, pero pareciera que ya además son decisiones tomadas. Bueno, pues es hipócrita y cínico. Una decisión tomada, entonces van a discutirla. Es una manera hipócrita de ocultar la verdad, pues, de seguir ocultando al pueblo venezolano las cosas para que se enteren después que ya tomó la decisión. Lo cierto del caso es que tratan de manipular y engañar al pueblo con la distribución de ese aumento de la gasolina en un fondo, en un 20% para diferentes actividades de carácter social. Lo que sí creo yo, fíjate, que ellos están utilizando la experiencia de lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez, que cuando Carlos Andrés Pérez anunció aquello, pues a lo mejor no hubo el discurso político que convenciera al país y que él asumiera esa discusión. En este caso, ellos teniendo ya esa experiencia, ¿cierto? Ellos tratan de una manera hipócrita y engañosa de decir, bueno, el aumento de la gasolina va dirigido a la salud, a las carreteras, a las becas, etcétera, porque no son claros en decirle al país, mire, nosotros estamos aumentando el precio de la gasolina porque queremos abultar mucho más nuestras arcas financieras, ya no sabemos qué hacer porque los dólares no nos alcanzan. Es decir, es una actividad y es una decisión que toma el gobierno simplemente en función de unos intereses geopolíticos y de burocracia, pero no hay transparencia y no hay seguridad en que esos recursos estén destinados a esos fondos que incluso están mencionando para engañar al pueblo venezolano. Fíjense incluso que dice Rafael Ramírez que el aumento de la gasolina no alcanzará la cotización del precio internacional. De acuerdo a muchos expertos que hemos consultado, la única manera de desestimular el contrabando es que alcanzara esos precios internacionales. Entonces, si se va a aumentar, pero al final el gran objetivo, por lo menos eso es lo que señala el gobierno, que es acabar con el contrabando, no se va a lograr porque igual nuestro precio va a estar por debajo de los precios internacionales. No sabemos qué sentido tiene, o si valdría la pena llevarla hasta precios internacionales para resolver el problema del contrabando. No sabemos si se crearían otros problemas, pero por lo menos el del contrabando pareciera que se podría acabar. Mire, eso va a pasar como con el dólar. Cuando el dólar negro, o mejor dicho, cuando el viernes negro y subió el dólar y llegó a 8 bolívares y después de 10 bolívares, fíjate tú dónde está el dólar hoy día, ¿no? Así va a pasar con la gasolina. Comienzan con eso y después siguen aumentando y siguen aumentando y siguen aumentando. Y incluso, fíjate, que el discurso que ellos están utilizando, que es el discurso que le achacaban para atacar a Carlos Andrés Pérez, bueno, es el discurso que ahora están utilizando, ¿no? Que como comprar un litro de agua es mucho más caro que el litro de gasolina. Ahora le agregan dos elementos más, para evitar el contrabando de extracción, por una parte, y por la otra parte con fines de evitar la contaminación del medio ambiente, habida cuenta del inmenso consumo de gasolina que los venezolanos tienen todos los días, pues. Simplemente es un concepto o es una justificación para seguir teniendo recursos, para gastarlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la hegemonía política, pero el país con todos estos recursos que él mismo mencionó ayer, 510.000 billones de dólares, ¿cómo es posible que nosotros sigamos teniendo una inflación tan alta? 510.000 millones de dólares y todo lo tenemos que traer de afuera, porque aquí no se produce prácticamente nada. Sí, diputado Dávila, me quedan apenas segundos, pero también apelando a su
miembro como comisión, o su condición como miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, me gustaría saber una reacción suya ante esta decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa. Se habla de 24 altos funcionarios del gobierno. Eso atenta contra nuestra soberanía. Esto es un problema particular que tendrán que resolver estos funcionarios. No sé, ¿cómo ve usted esta decisión del gobierno de Estados Unidos? Pero los que están atentando contra la soberanía nacional son precisamente esos funcionarios que están actuando de una manera tal que nos conocen en el mundo ya como un narcoestado, como un país donde altos funcionarios del gobierno están metidos en materia de narcoestado. Ese libro de Emil de Camero, de la que fue presidente de la CONACYT, es muy importante leerlo, porque ahí se muestra cómo el narcotráfico ha penetrado los altos niveles de gobierno, por una parte. Y por otra parte, bueno, la violación de los derechos humanos, ellos no entienden que hoy día es un valor universal. Y como aquí tienen una concepción reduccionista de la violación de los derechos humanos, ellos creen que en el mundo entero con 4 gritos van a bajar la cabeza y van a aceptar las violaciones de derechos humanos, que hoy día es un valor universal. Pues. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado William Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, en representación del Partido Acción Democrática.